tardes, queridos amigos, a su programa Conexión Arte y Cultura. Una vez más, tengo el gusto de estar con dos personas que están sumamente inmiscuidas en el arte y la cultura, que es mi querido Francisco Mares y la licenciada Julia Cid. Pues el día de hoy tenemos un programa increíble y tenemos dos pequeñas reseñas. ¿Con qué te gustaría empezar? Pues platícanos qué hiciste ayer en la tarde. Bueno, pues les platico que el día de ayer en la tarde me fui a ver el Cascanueces acrobático. Fantástico. Y me pareció un espectáculo fuera de lo común, de lo clásico de la historia del Cascanueces. En esta versión vamos a ver que maneja la historia de una niña que es muy dulce, muy tierna y se llama Marta. Okay. Y de repente llega un mago del oriente, sumamente misterioso, y le regala un cascanueces, pero de terracota. Ok. Pero este cascanueces encierra una maldición. Entonces llega un príncipe y pues hay que ir a verla para saber qué sucede con ella. Pero el espectáculo es hermoso, la escenografía, son más de 100 bailarines en escena. Y es un espectáculo muy muy bueno que recomiendo ampliamente. Y pues en nuestra página, Conexión Arte y Cultura, van a poder ver la reseña del Cascanueces. Fantástico. ¿Qué te parece? ¿Cuánto tiempo más va a estar en cartelera? Me parece que nada más va a haber 2 funciones más. Pues hay que aprovechar, amigos, ¿no? Para asistir. Exactamente, no podemos dejar de ir. ¿Qué le parece? Me encanta la idea, bueno, a mi hija le gusta esa puesta en escena del Cascanueces, es fascinante porque ella baila ballet, de hecho, y entonces bueno, el Cascanueces es clásico de esta época de temporada de invierno, ¿no? Así es, fantástico, pues hay Claro. que no se lo pierdan. Y tenemos Bueno, aunque no iniciamos el invierno, pero estamos le damos la bienvenida. Pero el frío sí es como de Así es. invierno. Y en nuestra segunda reseña, la verdad es que estoy muy emocionada. No tuvimos oportunidad de subir la foto de esta chica, pero también la pueden encontrar en la página de Conexión Arte y Cultura. Es una jovencita de 15 años que se llama Lía Velázquez y nos hizo el favor de enviarnos uno de sus escritos. Así es. Y la verdad es que es un poema hermoso. Esperamos tener la oportunidad de invitarla y pues de hacer una transmisión con ella en vivo y que nos lea. ¿Qué les parece que jóvenes de 14 y 15 años empiecen a escribir? Pues fantástico, ¿no? Es una buena edad. Además, donde los sentimientos empiezan a aflorar, pues vale mucho la pena que nos los compartan. ¿Qué le parece? No, fabuloso, porque además si están haciendo eso los jóvenes, imagínate qué país vamos a tener, ¿no? Así es, eso que escribe, que está despertando las emociones positivas, el intelecto, y bueno, pues, así es, fantástico. Entonces, pues ya habiendo platicado esos dos temas, tenemos el gusto una vez más de tener a la maestra Astrid, porque la otra vez, no sé tú, pero yo me quedé con muchas ganas y con muchas preguntas. Muchísimas. Y bueno, primero hay que decir que ayer fue el exitoso presentación de su libro, ¿no? Exacto. En el teatro, en el museo, del Museo de la Restauración de la República, ¿no? Entonces, no sé si le gustaría platicarnos un poquito qué se vivió ayer, maestra. Bueno, pues estoy muy contenta en el Museo de la Restauración de la República porque es un lugar emblemático para la historia del país y sobre todo justamente para este periodo de la intervención francesa, que es la República Errante que establece el entonces presidente Juárez cuando toma la Ciudad de México las tropas francesas y bueno, empieza el gobierno de Maximiliano, pero son paralelos, ¿no? Y Juárez empieza con su República Errante y justamente cuando concluye se le llama la restauración de la República. Pero el personaje que presenté pues tuvo que ver también con este movimiento de la restauración de la República, lo habíamos platicado en el programa anterior, apoyando también al gobierno del presidente Juárez, a la causa liberal, para que tuviéramos esta segunda independencia de México, como bien han llamado muchos historiadores. Entonces para mí fue como pues fascinante, emblemático, Claro, estar ahí, justamente en este lugar y que se llama así también porque pues ahí estuvo Maximiliano, ¿no? Y además Sí, es un convento maravilloso, la de capuchinas, ok. entendido. Y bueno, los personajes que acudieron a presentar mi libro, pues también son personajes conocedores de la historia del país y sobre todo personajes de la vida
de Querétaro, estuvo el cronista también de la ciudad, Eduardo Nabel, que hizo una Fantástico. maravillosa presentación. Me sorprendí de cómo se bebió mi libro y cómo lo tradujo, y bueno, sedujo ahí al público. Sí, así es. Estuvo también el doctor en Relaciones Internacionales, Salvador, que es el director de la Anáhuac Querétaro. Okay. Y entonces, director de la licenciatura de Relaciones Internacionales. Sí. Entonces él estuvo presentando esta parte y esta visión internacional justamente del personaje, su vida diplomática, que sin tener un cargo diplomático, todo lo que ella hizo y realizó a nivel internacional. Entonces cada uno tuvo su parte. Fantástico. Y entonces, y por supuesto, y fue brillante, ¿no?, la presentación del doctor Salvador, y por supuesto que también el maestro Ernesto Arredondo, que es el director del Museo de la Restauración de la República, que hizo una presentación también fabulosa, pero además que apoyó muchísimo a que este libro se presentara, todas las facilidades otorgadas, que estoy muy, muy agradecida, y también pues acucioso, que le encanta la historia, sí. Pues habló también del personaje y sobre todo de los mitos, ¿no? La contraparte de lo que había antes del libro, de lo que se había escrito de este personaje y de los mitos que están siempre alrededor, como dijimos en el programa anterior, de una mujer, que cuando es difícil reconocerle su presencia pública y el aporte que tuvo, ¿no? Y que no la reconoces en la historia de México. Y el público pues fue también maravilloso, me acompañaron algunos personajes, mujeres de Tehuantepec, que son familiares de la descendencia del personaje, y pues yo estuve muy feliz de que ellas estuvieran participando ahí conmigo, y bueno, el público estuvo muy, muy contento. Bueno, pues, y además la música, un cuarteto de cuerdas que estuvo ahí, administrando después de la presentación del libro, con música de 1900 y tocaron ahí sobre las olas. Entonces como que todo fue transportarse al pasado, desde el lugar, el personaje de la época, los presentadores y luego la música. Pues entonces fue una presentación que disfruté mucho aquí en Querétaro. Pues enhorabuena, muchas felicidades. Hay un proceso, perdón, desde que tiene la idea de escribir acerca de la señora Juana Romero. ¿Qué tal disfrutó el viaje desde tener el concepto hasta pasar por el proceso de investigación y estar el día de ayer en la noche? Me imagino que a un paso de la lágrima, tomada ahí de la mano con las personas que la acompañaban y escuchando toda esta melodía. ¿Qué nos puede platicar de la travesía de este libro? Híjoles, bueno, pues claro que estoy fascinada, lo disfruto mucho de las presentaciones que he tenido. Les decía que el 19 de octubre estuve en el castillo de Chapultepec, que es un lugar súper emblemático, y ahora aquí en el Museo de la Restauración de la República, y en varios lugares emblemáticos del país, como en Puebla también, ahí en el Palacio Municipal, en el Salón de Protocolos, o sea, lugares con mucha historia. Pues este trayecto de Juanacata ha sido fascinante, ha sido parte misma de mi persona, de mi vida, con decirles, y bueno, les comparto esta anécdota que casi siempre la comento en las presentaciones, que mi hija, pues ya también un poco celosa del personaje de mi tiempo, un día que platica con los descendientes, y hace algunos años, cuando estaba en este proceso de investigación, le dicen, bueno, ¿y tú conoces a Juanacata? Entonces mi hija dijo, porque si no la conozco, Juanacata vive en mi casa, ahí desayuna, come, cena, ya le abrí la puerta y la señora no se va. Y siempre digo, bueno, pues esa puerta que abrió mi hija fue para que saliera y la conozca, ¿no? Entonces sí ha sido un proceso fascinante, complicado también, con todas sus complicaciones, pero
también he disfrutado mucho esta parte que es provocadora, ¿no? Me decía algunas amistades, bueno, tu investigación, tu libro es provocador. Y claro que sí, porque te provoca justamente a vislumbrar no solo a Juana Cata, al personaje que yo estudié, sino a las mujeres en la historia de México que aún no están presentes en los libros, ¿no? Así es. Entonces, sí ha sido un camino hermoso. Cuando encontraba los documentos acerca del personaje que me daban más luz de ella, era fascinante, porque siempre cuando iniciamos un proyecto, y como lo comentaba, siempre cuando inicias un trabajo, tienes una hipótesis, ¿no? Vamos al método y al proceso de investigación, es una hipótesis. Tienes una lectura ya personal. Evidentemente la tenía muy distinta, ¿no?, a lo que se había dicho de ella, pero tampoco era tan fácil, ¿no?, porque solo era una intuición y de acuerdo a ciertos elementos que había por ahí, pero la intuía, la leía de otra manera. Y bueno, ahora evidentemente conozco súper bien al personaje, ¿no? Domino muy bien el tema del personaje, la vida del personaje, y es una manera distinta de poder presentarlo. Pero en esos momentos, hace 8 o 9 años, me remonto tiempo atrás, pues era más complicado. Y entonces, porque era como una intuición, una hipótesis, claro, basada en ciertos elementos y en la observación, ¿no? Lo que hay que hacer mucho en el museo es observar, desde observar la imagen del personaje, algunas fotografías, no, creo que es distinto a cómo nos las están platicando. Entonces, cuando empiezo este proceso y a revisar los archivos históricos, sobre todo los archivos parroquiales de Tehuantepec, y además quiero decir que creo que poco se sabe que los archivos parroquiales tenemos una documental histórica impresionante. Y además hasta están divididas en algunas partes, algunos libros se llaman Incidencias de Cordilleras al Margen, ¿no? Y ya hay una maestría que estudia específicamente incidencias de cordilleras al margen. Entonces, en los archivos parroquiales tenemos una fuente documental maravillosa y estos están en Tehuantepec porque que era el control político, económico y social de toda la región durante la época prehispánica, por supuesto, durante el virreinato y los años posteriores. Por eso ahí en 1891 pues se establece la diócesis, ¿no? Entonces, cuando yo empezaba a encontrar en las fees de bautizo de la abuela de doña Juana, el bisabuelo, que es el que llega a Tehuantepec directamente de España, con un cargo encomendado por el virrey, entonces, pues yo no podía menos que gritar eureka, ¿no? De repente, imagínense, estaba yo metida ahí en los archivos, revisándolos, y cuando encontraba estos datos que iban reforzando mi hipótesis, pues a mí me ponía muy, muy contenta, ¿no? Hasta que se hizo una tesis justamente documentada, conceptualizada y con todos los elementos para perfilar y leer quién era en realidad el personaje, y como lo señala Elena Poniatowska en el prólogo que hace el libro, en busca de la verdadera Juana Cata. Yo creo que ella al leer el libro, cuando le envié el material, percibió esto, ¿no? Así como un detective que te vas en busca del personaje y de investigarlo en los archivos. Me tengo otra anécdota que me abrió los archivos eclesiásticos, porque a veces también no es tan sencillo acceder a ellos, sí es lógico, ¿no? Por la historia que guardan y el manejo que tienes que hacer como público, sí, ¿no?
desde el cuidado, desde cómo debes proteger las manos. Entonces, de repente como que no estamos pues muy capacitados para poder manejar físicamente, ¿no? Así es, así es. Y no contaminar estos archivos. Entonces estaba en Tehuantepec y llegó una escritora a la cual mi hija quería irla a escuchar porque ella leía sus libros. Y le dije, bueno, ya es un poco tarde, nosotros venimos llegando a Tehuantepec, creo que no nos da tiempo. Y mi hija, vamos. Y bueno, ahí la llevo. Entonces, pues llevo así muy casual de viaje, con bermudas, camiseta, y pues todas estaban ahí ataviadas con el traje tan maravilloso que tenemos en Tehuantepec, con una elegancia que caracteriza a la tehuana, al traje de Tehuantepec. Y entonces, pues ahí estaba la escritora y justamente estaba hablando de Doña Juana. Pero con unas visiones muy distintas. Desde esta perspectiva que hemos dicho, ¿no? Cuando no entiendes y no quieres leer a un personaje en su justa dimensión, y entonces tienes que buscarle otro tipo de calificativos, ¿no? Sí. Pero ella misma, al ir a visitar la casa que perteneció a Doña Juana, se dio cuenta y percibió que era otra la mujer a la que estaba ahí en el mito. Y eso es lo que pasa y lo que sucedió, que casi nadie se dio el tiempo para ver un poquito más allá e investigarla. Y entonces yo tuve que intervenir porque estaba diciendo pues cosas muy distintas a lo que en realidad era el personaje y a lo que yo ya estaba trabajando. Y bueno, se terminó la presentación y en la academia es así, ¿no? Finalmente tienes que decir las cosas como son, Así es. con los elementos y con los datos. Bueno, la gente de mi natal Tehuantepec estaba ovacionando mi participación. Yo estaba un poco apenada y en eso se acerca un personaje importante y fundamental para este libro, tengo que decirlo, el presbítero, el José de Jesús Gutiérrez, que conocemos allá con mucho cariño como el Padre Chuy. Y entonces me toma de la mano y me dice, oye, felicidades, pero veo que te falta mucha información. Pero me gustó el criterio que tienes el personaje, porque la estás viendo en su dimensión. Te invito a desayunar mañana. Y yo andaba en busca de ese personaje, justamente. Mira, él llegó a mí y platicamos y desde ahí fue estupendo. Y le dije, bueno, yo no vivo acá, vente los fines de semana. Y entonces a partir de ahí me abrieron los archivos. Él era el encargado de los archivos. Caray. Mira, y yo la persona indicada. Entonces yo digo, bendita escritora, porque gracias a esta, ¿no? A este suceso, a este evento, me topé con el Padre Chuy y quien se convirtió en un aliado y que es parte de este proyecto. Me facilitó toda la información y recuerdo que me dijo algo como esto. Primero tienes que entender la fe del personaje. Primero tienes que entender su vocación, su amor al prójimo, y tienes que conocer su espiritualidad, si quieres entenderla. Y fue lo que hice. Entonces, esta es de las historias más hermosas que he tenido en cuanto al personaje, y a partir de ahí, pues el Padre Chuy me ha acompañado a todos lados. Aquí en Querétaro no pudo estar, pero estuvo en el Castillo de Chapultepec, ha estado en Puebla, ha estado acompañándome y presentando él justo esta parte del personaje, la parte religiosa, que como bien comentaron ustedes en el programa pasado, es una mujer bastante completa, porque abarca el tema educativo y la diplomacia y la política. Pues, ¿qué le parece si Francisco le hace la última pregunta para ir a un corte y regresamos? Bueno, solamente es más que un comentario que es muy interesante. Usted hacía referencia empezó con la observación. Entonces me remití a eso, por ejemplo, el método científico, ¿no? Pero es muy diferente observar a un bicho, observar una estrella, observar, no sé,
Aquí lo que está observando es una persona, ¿no? Y entonces yo creo que se desarrolla el conocimiento de una persona. Incluso yo pensaba que hasta debe haber alguna relación, hombre, afectiva en cierto modo, ¿no? De cariño hacia esa persona. Incluso usted puede llegar a tener un diálogo con ella, ¿no? Lo Porque tengo. puede llegar a pensar, ay, ¿cómo pensaba ella, no? Y el Claro. diálogo con ella, porque son 9 años o 10 años, no sé, de investigación, de Dios trato mío. constante, ¿no? Entonces realmente qué interesante y qué maravilla. Digo, ahora que está de moda tirar los libros y decirlos, no sirve para nada, todo está en internet, ¿no? No, en internet hay algunas cosas, pero muchas otras no. Y que recuperemos los libros, los documentos, que no los echemos a la basura, porque hay historias ahí, hay personas ahí que nos hablan y de alguna manera pues nos dicen algo de lo que somos, ¿no? Claro. De lo que somos ahora. Entonces quería yo comentar más bien esa parte, y regresando al corte, sí quisiera aprovechar para hacer unas preguntas, pero aprovechando a la antropóloga, ¿no? Ok. Unas preguntas Perfecto. acerca de la mujer, ¿no? Ya que hablamos de Doña Juana y es el personaje central, entonces quisiera yo ir un poquito más general, hablar un poquito de la mujer. Pues vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Seguimos aquí en su programa Conexión Arte y... Cultura. Gracias. Déjame ver cómo vamos. Hola amigos, yo soy Priscila Flores, Miss Petit México 2019 y hago este video para invitar a todas las chicas Petit de México que sueñan con representar a sus estados, que sueñan con representar a nuestro país, que sueñan con representar la belleza mexicana. Quiero compartirles que el haber participado en este increíble certamen ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. El haber ganado el título como Reina Nacional es un honor y es un sueño hecho realidad. Así que quiero invitar a todas las chicas hermosas del estado de Querétaro. Si compartimos el mismo sueño, participen. Solamente tienen que consultar la convocatoria, inscribirse y participar. Tú puedes formar parte de la gran familia Petit, la próxima Miss Petit México. Estamos regresando al programa. Vamos a mandar saludos antes de continuar con las preguntas, que la verdad es que están súper bien. Pues le mandamos un saludo precisamente a nuestra querida Lía Velázquez, que nos está viendo. Lía, ¿tienes promesa de venir, por favor, a leernos? Mandémosle un saludo. Hola, Lía. Hola. Otro para César Prado, Ernesto Romero, Brenda Carreño, a Mary Jess,
Mafer Saludos. Querétaro, y tenemos también a Claudia Hernández González. Así que pues muchísimos saludos por el momento y esperemos que sigan disfrutando del programa y con nuestra querida licenciada Astrid. Entonces, ¿en qué pregunta nos quedamos, Pues Francisco? yo quería aprovechar que estaba aquí la maestra Astrid y hablar un poco del tema de la mujer actual, del problema de la mujer hoy. La mujer se encuentra siempre se ha encontrado, me parece, en una posición difícil, ¿no? Socialmente hablando e incluso personalmente hablando. Empezando por la dimensión familiar, ¿no? La dimensión familiar se halla ante una violencia doméstica, ante abuso, ¿no? Y además me parece que no es un asunto de comunidades indígenas no, o sea, me parece un asunto, yo lo he notado tanto en las comunidades más pobres como en los estratos económicos más altos y socialmente de mayor poder, violencia doméstica tremenda, ¿no? Y abuso familiar. ¿Por qué la mujer se halla en este estatus? Pues efectivamente no tiene distinción y tampoco de países, ¿no? Hay algo que llamamos etnocentrismo, ¿no? En la antropología, y no es más que mirar a tu cultura desde tus valores, como los Sí. prejuicios, desde tus conceptos. Y entonces no nos podemos dar cuenta de lo que hay adentro de tu misma cultura, Ajá. pero sí podemos ver lo que hay en las otras, ¿no? Y viceversa. En los recientes 20 años, con la información, los cambios que hay, con los cambios tecnológicos, pues nos ha permitido mirarnos más cerca, aparentemente, el uno del otro, ¿no? Y entonces esto nos permite vernos un poco iguales, pero si entendemos y observamos que en todos lados, en todos los países, se da esta misma situación de la mujer y llamado también el sexo débil. Si hay, en el término económico, también había un dato en 1998 de la Organización Internacional del Trabajo, que según esto solo el 1% de las mujeres del mundo tenían propiedades. Entonces, ¿no? Te das cuenta. Y si desde México empezamos a ver a las mujeres orientales, que vemos aparentemente este sometimiento, y vemos a las mujeres indígenas de nuestro país, pues como que los vemos claro, ¿no? Por estos prejuicios, por este etnocentrismo, Ajá. pero no nos damos cuenta también cómo estamos inmersas, ¿no? En todas las sociedades, en este mismo esquema. No es tan fácil de responder. No sé si alguien tenga la respuesta adecuada, la respuesta idónea del por qué se da esta situación, cuando la mujer sí está comprobado que tiene más cualidades y hasta cierto acercamiento divino, se dice, ¿no? Desde el momento en que llevas a un bebé 9 meses en tu vientre, que amamantas a un bebé en tu regazo, y entonces esto te hace una conexión divina. Evidentemente que vamos a pensar que es un tema cultural y que tal vez tuvo que ver con la fuerza física. Quizá las explicaciones más simplistas que he escuchado es que cuando en la época de las cavernas, ¿no? Pues el hombre era el cazador, ¿no? Y era el que tenía toda la fuerza, y quizá la mujer no tiene esta fuerza física, y por lo mismo el hombre cazaba y destazaba el bisonte, pues se encargaba de guardar, de distribuir de todos, y era una distribución de las tareas, ¿no? Pero bueno, damos un brinco y empezamos a formar lo que
llamamos las grandes civilizaciones, porque justamente una civilización, como la clasificas por los elementos culturales que ya hay, no tanto que no seas nómada, pero cuando ya empiezas a reusar los utensilios, que no nada más que lo tomas y ya lo dejas y te vas a otro lugar, ¿no? Entonces dices, bueno, ahí ya estás estableciendo una cultura, se está sentando una civilización, ¿no? Del por qué las mujeres no tuvieron esta igualdad, no lo sé. No sé si alguien tenga la respuesta. Bueno, adelante. Ahora que menciona la palabra igualdad, justamente es una cosa curiosa, ¿no? Porque me parece que en esa lucha por hallar la igualdad, es claro que no somos iguales hombres y mujeres, físicamente se nota, psicológicamente se nota, ¿no? En esa lucha parece que las mujeres se han convertido en cierto modo enemigas de sí mismas, ¿no? Porque querer ser igual al hombre, pues no, creo que no gana en nada, ¿no? Sino más bien, por ejemplo, me llamaba la atención lo que usted decía, esta conexión incluso, vamos a llamar, divina, ¿no? De la maternidad. Pues hay mujeres que lo ven como casi como un defecto, ¿no? Y yo no, esto de tener hijos, pues no, esto es retrógrada, ¿no? Esto no es para mí, yo quiero realizarme como mujer, y la realización parece que ahora la reducen a lo profesional, ¿no? Al éxito profesional. Creo que es parte como de este complejo que se ha ido generando, ¿no? De la mujer que tiene que ser igual al hombre, ¿no? Y creo que hay muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la cultura, en el ámbito de la educación, en el ámbito del trabajo, en la vida política, en la vida económica, pues la mujer siempre se encuentra detrás de todo esto, ¿no? Pues la mujer puede votar en México hace recientemente 50, 60 años, una cosa así, ¿no? Es impresionante. Entonces, bueno, tenemos muy poquitos minutos ya. Sí. Me gustaría solamente preguntarle una cosa más. ¿Cómo podemos hacer de alguna manera para revertir esa situación? Y no solamente quedarnos en el asunto de la educación y de la ciencia, sino también hay otros aspectos, por ejemplo, en el que del que poco se habla y también la mujer está un poco como rezagada, ¿no? O como soslayada. Por ejemplo, en el tema del tiempo libre, del ocio, ¿no? Porque el hombre es el que sale a divertirse, ¿no? Por ejemplo, viene el 10 de mayo y el regalo para la mujer, pues ese es pues, una lavadora. La ¿no? lavadora, una licuadora, la plancha. ¿No? Digo, eso es una cosa terrible, ¿no? Sí, El señor con claro. su pantalla, su aparato de sonido, ¿no? Y la señora o pues, cosas ¿no? personales, un perfume, ¿no? Un perfume, ¿no? Pero la señora, para que trabaje más, ¿no? Sí, claro. Y es la fiesta de la señora, y quién hace el mole, pues la señora, y la señora. señora atiende a los invitados, y el señor está sentado. Claro. Es una cosa horrible, ¿no? Entonces, como incluso en el tiempo libre, en el ocio, si la mujer va a hacer una actividad extra de tiempo libre, se ve mal, ¿no? Porque ¿a qué sales? ¿Andas buscando a alguien o qué? ¿No? Criticada ¿no? totalmente. Tremendo, ¿no? Y también en el asunto de pues como las responsabilidades y los roles sociales, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo una opinión al respecto y me gustaría saber algún comentario a esto. Yo creo que detrás de esto hay el problema es educación, ¿no? Me parece que a la mujer se le educa en todos los niveles sociales, y creo que a nivel global, se le educa de una manera o de otra en un machismo. Claro. Se le educa en que el hombre es para servirle, ¿no? Pero muchas veces la educación ahí, o ese concepto, perdón, viene de nosotras mismas, las mujeres. Sí, te, claro. te platico por qué. Al menos yo fui educada así, y era de que nos sentábamos a la mesa y sírvele a tu hermano. Sí, a eso me refiero, Vamos a justo. recoger, vamos a barrer, Sí. hazlo tú porque tu hermano no puede, y tu hermano puede estar acostado, puede estar haciendo mil cosas. Y muchas veces, palabras exactas que acabas de decir, nos autosaboteamos Sí, y perdemos ese contexto. así es. Efectivamente. Así es. Entonces no sé qué piense de ese asunto del machismo a nivel global y de la educación que se tiene que replantear a la mujer. Sí es cierto que la mujer reproduce estos esquemas, pues normalmente es quien educa a los hijos,
pero no quiere decir que sea responsabilidad completamente del género femenino Bueno, esta claro. situación. ¿Por qué? Porque ya es cultural. Así es. Y entonces, como dices, si mi mamá me educó así y vamos reproduciendo este patrón, pues justamente es parte de este concepto cultural. Y como decía, yo no te podría contestar dónde se originó, ¿no? Ajá. Con exactitud o por qué, pero sí te sé decir que tenemos muy confusos los conceptos de igualdad Así es. y de desigualdad. Es distinto igualdad, equidad, a machismo y hembrismo, ¿no? Ok. Y que quizá de repente estamos cayendo en estos roles de embrismo. Y que biológicamente, pues sí, por eso estamos conceptualizados como hombre y mujer y que tenemos que ser distintos físicamente, ¿no? Pero sí mezclamos conceptos en la mayor parte de las ocasiones, ¿no? Que no vemos con claridad. ¿Por qué o qué podría hacerse? Me parece que en recientes años se ha trabajado aparentemente desde las políticas públicas, ¿no? Ok. Desde los gobiernos y desde los organismos internacionales para revertir esto. Decía Saramago, ¿no? Un gran pensador, escritor, que él no sabía cómo había podido vivir en el mundo tantos siglos con esta desigualdad, Claro. bien utilizado, y con esta falta de democracia, porque tú no puedes estar subyugando al otro. Y entonces si hemos subyugado por color de piel, por razas, evidentemente, y por condición femenina, pues eso no nos da como humanos o como sociedad una visión de igualdad. Se puede incidir, sí, desde políticas públicas, se ha Ajá. intentado, desde organismos internacionales, pero es básica la educación. Como dices, ahí está el motor y la esencia de todo, pero sobre todo, trabajar mucho en las emociones. Ok. Yo creo que esto tiene que, porque no tiene que ver con tu currícula académica. O sea, ni tampoco está peleado. Es una currícula académica impresionante. Tú no puedes realizar tus labores necesarias o mínimas, que son tus satisfactores personales, como hacerte una comida, Por ¿no? supuesto. Y a veces también hay prejuicios y hasta poses en eso, ¿no? Que si Así eres es. intelectual, pues no puedes meter la mano en En la la cocina. cocina, Así es. ¿no? Entonces, tenemos muchos prejuicios, yo creo, y donde veo que hay mucho que trabajar es justamente en las emociones. Tendrá 30 años que se empieza a trabajar con lo que llamamos inteligencia emocional, porque finalmente tus decisiones, tu criterio, lo vas a avanzar y lo vas a tener desde tus emociones. ¿Qué tan sano estás en tus emociones? Y no tanto desde tu formación académica. A veces estamos confundidos y pensamos que eso nos da superioridad, pero eso es nada más una herramienta. Como tú te capacitas para ser un albañil, para ser un obrero, Claro. para ser un buen barrendero, para ser un buen ingeniero. Por supuesto que tienes un proceso con más tiempo, Claro. digo, no estoy minimizando, y para capacitarte en algo que te vas a desempeñar. Pero esto no tiene que ver con tu educación, con tus emociones. Y es donde hay que trabajar mucho en esta salud emocional, yo creo, y esto es lo que nos va a dar armonía. Pues les tengo una mala noticia. Se acabó. El programa llegó a su fin y pues como conclusión de este programa, antes de despedirnos, uno, agradecerle muchísimo que nos haya podido acompañar otra vez, y yo quisiera que brevemente te escribiera al personaje de Juana. Sé que es muy complicado, pero me encantaría 5 palabras que nos dejara de la señora Juana para los momentos difíciles de estar con la mano contando y buscando ayuda de este personaje histórico. 5 palabras, por favor. Fe, fuerza, voluntad, visión y trabajo. ¿Qué más le podemos decir sino las gracias? Entonces, pues vamos a empezar a despedirnos. Mi querido Francisco,
es hora. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Y pues no dejen de ver los siguientes programas y de leer el libro de doña Juana Cata. Ojalá que lo podamos conseguir en Facebook. En páginas de Facebook, sí, pues, Ok. Julia Astrid Suárez Reina, Ok, o un teléfono 951-330-1952. fantástico. Y bueno, se aprende mucho del personaje, es un viaje en el tiempo, pero justamente como decíamos de las virtudes, es una mujer con muchas virtudes y por eso entendí lo del el mensaje del Padre Chuy y con lo que concluimos este programa justamente, que entienden espiritualmente. Al entender espiritualmente este personaje pudo entender por qué su fortaleza y por qué pudo desempeñarlo. Y es donde debemos trabajar, Claro. en nuestra espiritualidad y en nuestras emociones. Pues Fantástico. queridos amigos, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo jueves en una emisión más de su programa Conexión Cultura y Arte. soy Wendy K. Ayala G. Francisco Mares. Y Julia Street, muchas gracias. no dejen de checar los horarios en nuestra página y muchas gracias por acompañarnos. Tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Mi hija. Grupo Medio, vía internet, desde Querétaro, México, a todo el mundo, a través de plataformas de radio y televisión. Grupo